Amores que Conectan es una nueva serie documental para descubrir historias curiosas de distintas ciudades argentinas. Es una propuesta que realiza Camusi, que lanzó la tercera temporada de esta actividad denominada Historias que Conectan. Y vamos a conversar con Diana Arias. Diana Arias es periodista y autora del libro Amores Inmigrantes. Además de ser periodista y escritora, también tiene un anclaje interesante cuando hablamos de comunicación, no solamente como derecho humano, sino también dentro del ámbito de la educación, con experiencias justamente ligadas a diferentes establecimientos educativos. Diana, buen día, ¿estás ahí? Hola Facundo, buen día, ¿me escuchás? Perfecto, ¿cómo andás? Qué bueno, bien, buen día a todo Puerto Madryn y a toda la audiencia, qué lindo tener esta comunicación. No, te agradecemos nosotros la comunicación. Y bueno, empecemos de esta manera más informativa, si se quiere, ¿no? Esta actividad que mencionábamos tiene que ver con Camusi, Amores que Conectan. Bueno, ¿cómo se la puede resumir? ¿Cómo ingresás vos en esta cuestión? Primero, celebro que una empresa como Camusi quiera hablar de historias de amor, ¿no? En estos tiempos y como está toda la situación económica, el país, bueno, que una empresa tome la posta y quiera hablar de historias de amor, ya es para celebrarlo. Y esto forma parte de un ciclo que comenzó hace 3 años con historias que conectan, donde la empresa buscaba reconocer en diferentes ciudades de Argentina, de la zona donde opera la empresa, características propias de esas ciudades. Entonces hizo un primer ciclo que se llamó Historias que Conectan, después hubo otro relacionado con las comidas y con por ahí la cultura gastronómica de algunas de las ciudades, y finalmente este año me convocan para hacer Amores que Conectan, que son las historias de amor que yo siempre digo están presentes en todas las familias de los argentinos, ¿no? ¿Quién no tiene alguna raíz inmigrante y detrás de esa historia algo para contar? Así fue que yo entonces busqué historias de ciudades patagónicas, de ciudades de la provincia de Buenos Aires, y las estoy contando en este ciclo que mañana estrena la historia de amor de Puerto Madryn. Cuando decís que mañana estrena, ¿en dónde? ¿Cómo se puede observar ese trabajo? ¿Cómo es la dinámica? En la fanpage de Camusi en Facebook encuentran perfectamente los dos capítulos que ya pasaron y bueno, Ujú. y mañana a las 7 de la tarde estrena este siguiente. Y después en el canal de YouTube también los pueden ver. Son capítulos donde, bueno, yo relato la historia y también hay imágenes, bueno, que dan cuenta de estos relatos, de estas historias, como digo, que son reales, que todos tenemos y que es tan lindo recuperar para nuestra memoria colectiva. Estamos hablando con Diana Arias, periodista y escritora. Y para vos, ¿cuál sería la palabra? Desafío, esto de adaptar un lenguaje que obviamente tiene que ver con la gráfica, que tiene que ver con el libro, con todavía, ¿no? El poder y el peso específico que tiene el libro como tal, independientemente de las plataformas y de la manera que tenemos de consumir inclusive literatura, adaptarla o participar de esta actividad audiovisual. Sí, es un desafío, bien lo definiste. Y también dijiste algo al inicio que es, bueno, que en mi carrera está muy presente la comunicación y a mí en realidad me encanta contar historias. Entonces, contarlas de manera escrita o contarlas en un ámbito de una charla o en un ámbito más íntimo de una comida, siempre me resulta muy satisfactorio y tanto desde lo oral como desde lo escrito disfruto mucho de relatar estas historias. Así que si bien requiere mucha responsabilidad porque, bueno, hay que acotar a un tiempo, hay que hacerlo frente a una cámara donde uno tal vez no tiene la misma naturalidad que cuando lo hace con gente alrededor, donde va mirando los gestos y como mimetizándose con el público, sí es un material que queda guardado para siempre, ¿no? Y que queda, como dije hace un ratito, en la memoria colectiva de estos pueblos. Amores inmigrantes, ¿cómo surge la idea eh, y qué es lo que te lleva a bucear por ahí?
La historia misma, yo creo que cada uno de nosotros estamos en este mundo y si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Entonces, bucear en las raíces implica empezar a preguntar, ¿no? A los padres, a los abuelos, de dónde vinieron, cómo fue la llegada, cómo transcurrió ese tiempo, dónde se reunieron para formar una familia. Y cuando empecé a investigar este tipo de relatos en mi familia, descubrí datos alucinantes y hechos que sorprendían. Y dije, yo algún día voy a escribir esta historia, ¿no? La de mis abuelos. Y cuando empecé a comentarlo en el ámbito de los amigos, en familia, trabajo, empezaron a surgir otras personas que me decían, no, pero tenés que conocer la historia de mis abuelos, que es buenísima, porque llegaron en un barco y se desencontraron y se perdieron durante tantos años y después, no sé, se escribían cartas, vieron una fotografía. Bueno, todas las cuestiones que pueden surgir a partir del encuentro y desencuentro. Y así fue que dije, bueno, voy a escribirla y me di cuenta que es un nicho, que es un lugar que tenemos como argentinos que nos reúne, que es la inmigración, y bueno, y que las historias estas abundan. Entonces, así fue que nació Amores Inmigrantes, contando 7 historias reales de épocas en tiempos de la inmigración, y bueno, y sobre un material que sigo trabajando, ¿no? Porque es inagotable. Estamos hablando con Diana Arias, periodista y escritora. Si te pregunto por las escuelas, nosotros te mencionaba ahí en la previa de la comunicación, trabajamos dentro de una organización que ya tiene 30 años y que tiene una escuela de nivel medio y que se le da mucha importancia, ¿no? Además de la currícula bastante extensa que tienen las chicas y los chicos, que va desde talleres oficios, pasando por obviamente el espacio áulico, con características particulares si se quieren. El espacio áulico son 3 horas de corrido, se labura con mínimamente una pareja pedagógica. Bueno, es un trabajo muy intenso de muchos años y de muchas horas al día, y dentro de esa intensidad hay una relación muy fuerte con la comunicación. De hecho, esta radio, si bien sigue temas de actualidad y tiene en parte la agenda guiada en torno a eso, más allá de la postura de la cual siempre hacemos hincapié desde donde hablamos, gran parte de esa agenda, como decimos, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la educación. ¿Cuál es el vínculo tuyo en ese sentido con las escuelas o con docentes o con pibas o con pibes de distintas escuelas? Mira, yo tengo una experiencia de 20 años en escuela. En este momento no estoy ejerciendo, estoy dedicada full a la literatura y a la comunicación de estas historias, pero me siguen llegando siempre resabios de mi participación en educación o de cómo hasta usan el libro Amores Inmigrantes en las clases de historia, de literatura, buscando que sea un trabajo donde los alumnos también puedan buscar sus propias historias, ¿no? Es un trabajo lindísimo de hacer y si bien la inmigración es un tema que está, como decías vos, en la currícula extensa de todos los chicos que asisten a la escuela, eh, por ahí llegar desde este lugar más cotidiano, más de pertenencia, donde ellos pueden investigar en sus casas, con sus historias, cómo fue que llegaron esos abuelos o bisabuelos a Argentina, qué raíces traían, cómo es la cultura del país que dejaron, en qué situación lo dejaron y cómo llegaron acá, cómo fue la vida una vez que llegaron a Argentina, de trabajo, de esfuerzo, de mucha esperanza, de coraje y seguramente descubren detrás de eso historias fantásticas que, bueno, que tienen los testimonios, que son las fotografías, las cartas, los registros. Hay muchísimo material en internet para investigar, por ejemplo, el barco en el que vinieron, cómo era, qué características tenía. Bueno, se abre un universo que los docentes que buscan que los alumnos se motiven y que estudien lo que les toca, pero desde un lugar así como más personal, bueno, tienen tela para cortar con este tema, muchísima. Y a partir de ahí notás que hay una relación más, no sé si la palabra es fluida o natural o
más cómoda con respecto justamente a volcar en la escritura, ya sea desde manuscrito o sea desde la computadora, en tiempos de tanta abreviatura, ¿no? Justamente hablando de la palabra escrita. Sí, sí. Cuando nos acercamos, por ejemplo, a una carta, encontramos los tiempos ahí, porque primero que las cartas requerían de un proceso, ¿no? Desde la escritura, enviarlas, esperar la respuesta, no tener la confirmación inmediata de la lectura, ¿no? Como esperamos hoy en el WhatsApp, a ver si se puso azul el tilde o no. Y si esto encima detrás traía, por ejemplo, una propuesta de amor, bueno, tenemos que confiar en la paciencia, en esta esperanza de la que hablaba, y se repiten estas historias. Y no hace tanto tiempo que pasó, o sea, hablamos de un siglo atrás, es nuestra historia reciente, estamos cerca de poder sentirnos que somos herederos de esas historias. Diana, ¿dónde encontramos material tuyo? Bueno, por supuesto, primero que se acerquen a la fanpage de Camusi para ver los episodios. Después en mis redes, en Diana Arias Oficial de Instagram, siempre estoy contando nuevas historias o escuchando las que quieran decirme. Y bueno, y entre ellas hay una que no puedo dejar de mencionarla muy brevemente, y es Menciónala. la de un ucraniano que llega a estas tierras en la Segunda Guerra Mundial, que fue prisionero de guerra nazi, que la pasó muy mal y que a pesar de todo siempre tuvo conciencia de elegir a sus amigos, de cuidarlos, aún en las peores circunstancias. Y que cuando llega a Roma, todavía como prisionero nazi, cuando se logra escapar de ese lugar espantoso que nada más lo conducía a la muerte, Vladimiro Marcon cae a los pies de un convento salesiano en la ciudad de Roma, un convento que se llamaba Villa Sora, y los hermanos salesianos le salvan la vida. Y él ahí va a encontrar el amor, porque pegado a ese convento hay un convento de mujeres, de monjas, y él se enamora de una mujer hermosísima que se llamaba Eleonora, una italiana, y le propone ir juntos hasta el fin del mundo. Lo lindo es comentarles que en este convento en Villasora, esto pasó en 1945, 46, ¿no? Como cuando estaba terminando la Segunda Guerra, pero en 1905, en este mismo convento, falleció Seferino Namuncurá. Entonces, la gente del convento tenía muy presente esta historia y se las contaba siempre a la gente, a los que llegaban al convento. Y fue por eso que Vladimiro Marcon y Eleonora eligieron Argentina para desarrollar y para llevar adelante su vida cuando veían que ya la guerra y lo que había quedado en Italia no les permitía formar una familia y tener paz y trabajo. Así que por ahí siguiendo un poco los pasos de Seferino Namuncurá fue que llegaron a Argentina y que formaron su familia. ¿Y a dónde llegan? Llegan primero a Buenos Aires, como tantos otros, al Hotel de Inmigrantes, y cuando están en la Torre de los Ingleses los busca un hombre que necesitaba mano de obra y los trae a Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Y ahí se quedan. Ahí se quedan, forman su familia, tienen 4 hijos. Los 4 hijos me contaron esta historia hermosísima que, bueno, se las relaté muy brevemente, pero tiene muchísimos condimentos de casi una novela, te diría. Que la encontramos en Amores Inmigrantes. La encuentran en Amores Inmigrantes, por supuesto. Te mandamos un abrazo y gracias por este ratito. Ha sido un gusto. Gracias a vos, Facundo. Diana Arias, periodista, escritora, historias que conectan, tiene que ver con, bueno, una actividad que se realiza desde Camusi y queríamos, más allá de mencionar de forma gacetillesca, justamente la información, valga la redundancia, andar un poquito más en torno a la producción, compañero Cardelli.